Capítulo 142. Un beso bajo la luna. El par de días transcurrió con rapidez. El estado del tiempo en la urbe resultaba errático, por momentos caían lluvias persistentes y en otros el calor era sofocante, lo que provocaba que el invierno se asemejara más al verano. Durante esas 2 jornadas, Infeng dedicó su tiempo a brindar servicios médicos en la entrada del centro médico Bao Ji para ganar pericia. Al caer la tarde, se dirigía al pabellón Escucha la lluvia con el fin de estudiar y memorizar diversos textos. En ese lapso, no logró ver a la señorita Khan por allí, lo cual le causó una gran decepción. Incluso le consultó al anciano sobre las actividades recientes de la joven, pero la única contestación que obtuvo fue una carcajada de burla. En cierto punto, aquello era lo que él ya preveía. Es digno de mención que, al transitar por las arterias de la ciudad, frecuentemente se divisaban las figuras de los trabajadores del taller del artesano divino. Ya fuera que salieran de la residencia al amanecer o regresaran tras el ocaso, esos individuos se mantenían siempre ocupados restaurando las vías y estructuras deterioradas. Laborando incansablemente durante el día y la noche, le hicieron justicia al apodo de Rey Rodante. Sin embargo, Infeng continuaba intrigado por descubrir quién había convocado a los miembros del taller de artesanos divinos. Bajo la guía del general divino mayor, la esgrima del segundo hermano ha ganado mucho más encanto que antes. Sin embargo, siempre me siento un poco incómodo. Es como si otro maestro se hubiera llevado al estudiante que cultivé con tanto esmero. Según Cabeza de Carbón Negro, el mayor Yu ha estado elogiando el talento del segundo hermano con la espada frente al general divino mayor con frecuencia estos días, intencional o involuntariamente. Parece que mis sugerencias anteriores han funcionado, y el mayor Yu se ha unido al grupo para persuadir al general divino mayor de que acepte discípulos. Simplemente no se sabe cuándo habrá un progreso sustancial. Hablando de eso, el daño en los meridianos del cuerpo de Liu Jianli sanará por completo esta noche. Para entonces, podrá levantarse de nuevo y volver a ser la admirada diosa de la espada. Infeng evocó la imagen de la mujer vestida de blanco y su semblante entró en un estado de abstracción. En teoría, no deberían haber tenido vínculo alguno, pero debido a un antiguo pacto de sus antepasados, poseían una conexión sutil desde su nacimiento. Mientras el linaje Liu prosperaba, el clan Yin entró en decadencia y se trasladó a la ciudad de Jinyan. Aquel compromiso ancestral, lógicamente, acabó convirtiéndose en una mofa. Nadie imaginaba que ambas familias llegarían a honrar el acuerdo. Como consecuencia del infortunio de Liu Jianli, ella terminó apartada del mundo común. Tras el pacto, el señor Liu decidió enviarla a este sitio. ¿Quién habría podido prever semejante giro en la historia? Infeng movió la cabeza con melancolía, y sus memorias se remontaron al día de sus nupcias. De la mujer hermosa ataviada de rojo, sosteniendo un abanico, todavía podía recordar con total claridad la finura, la suavidad y el calor tenue al estrechar su mano. La noche de su unión, la dama volvió a vestir de blanco, sentada en solitario en el patio mientras observaba el firmamento con la mirada perdida. Contemplar aquella silueta solitaria resultaba muy triste. Rememoró su control distinguido de las corrientes de agua con su extremidad derecha. Rememoró la gracia con la que los dedos de jade de la joven entreabrían sus labios escarlatas al ingerir fideos. Rememoró su capacidad para transformar el fluido en un dragón y en una espada. Rememoró su técnica contundente, hendiendo osamentas con un solo movimiento, rasgando las nubes y dejando ver la luna radiante. El estremecimiento durante la tempestad, la hermosura sin igual con un ligero rastro de sonrisa en la comisura de sus labios. Sin darse cuenta, ambos ya habían pasado por muchas experiencias. La belleza divina del mundo humano podría durar solamente un parpadeo. Si te curo, ¿te irás y lucharás de nuevo por la cima de la esgrima? Infeng murmuró para sí mismo, sintiéndose un poco perdido en ese momento. Alzó la vista hacia el cielo. La luna resplandeciente parecía escarcha, y la brisa suave se sentía como el agua, pura y sin límites. No obstante, no contaba con nadie para compartir aquel instante de tristeza. ¿Cuándo me volví tan sentimental? Infeng rió con sarcasmo hacia sí mismo, luego soltó un suspiro y caminó hacia el templete junto al estanque. Señorita, después de esta noche,
Su cuerpo sanará y podrá levantarse de nuevo, exclamó Lan Ninsaun con entusiasmo desde el pabellón junto al lago. De acuerdo, respondió Liu Jianli con ligereza. Las lesiones en sus meridianos estaban casi reparadas. Con el dominio de su propio físico, ya era capaz de desplazarse como una persona normal. Aún así, si los meridianos no terminaban de sanar del todo, todavía habría inconvenientes con la circulación de su energía, lo que perjudicaría su progreso en el sendero marcial divino. Observó el firmamento. Sin ser consciente de ello, llevaba residiendo allí casi 2 meses. Ciertamente, habían ocurrido una gran cantidad de sucesos. En ese instante, la imagen de la persona con la túnica negra apareció poco a poco en su mente. Como si estuviera meditando algo, Liu Jianli consultó repentinamente: Ninsuang, si quiero expresar mi gratitud a alguien, ¿qué puedo hacer? En los tiempos pasados, llevaba una existencia monótona, dedicada únicamente al cultivo o a practicar con la espada. Tanto era así que no tenía idea de cómo manejarse en las complicadas relaciones entre personas. Señorita, ¿de quién habla es el joven maestro?, preguntó Lan Ninsaun con curiosidad. Liu Jianli asintió de forma leve. Tras meditarlo un momento, Lan Ninsaun dijo por lo bajo: si se trata de una persona común, simplemente dele un regalo y exprese su gratitud. Pero como la señorita y el joven maestro son pareja, no hay necesidad de atarse a tales formalidades. Ah, por cierto, la abuela de la familia Liu me enseñó un método. Los ojos de Lan Ninsaun brillaron al aproximarse y decirle algo al oído a Liu Jianli. Cuando se distanciaron, un suave rubor se hizo presente en el rostro pálido de Liu Jianli, dándole una apariencia sumamente atractiva. ¿De verdad tenemos que hacer eso?, preguntó con incertidumbre. La abuela de la familia Liu sabe mucho. Ya que lo dijo, debe ser cierto. Oh, señorita, el joven amo está aquí, recordó Lan Ninsaun en voz baja. Al escuchar aquello, Liu Jianli se puso de pie. El estado de abstracción anterior hizo que no notara la llegada del otro. Infeng caminó hacia el pabellón del lago, percibiendo que el ambiente en ese sitio resultaba algo extraño. Lan Ninsuang se retiró con una excusa, pues no deseaba interrumpir el espacio que les correspondía a los dos. Tras observar cómo se marchaba Ninsuang, Infeng fijó la mirada otra vez en la bella mujer de blanco. No tenía la certeza de si era producto de su imaginación, pero la Liu Jianli de esa noche se veía algo fuera de lo común. En su rostro perfecto, parecía haber un tenue color rojizo. ¿Será la iluminación? Infeng movió la cabeza negativamente, soltó el aire y dijo: después de esta noche, el daño en tus meridianos estará completamente reparado. Liu Jianli respondió con ligereza. Extrañamente, su contestación fue la habitual. Infeng suspiró para sus adentros, tenía la esperanza de notar algo diferente en su expresión. Después de que sus lesiones sanaran, Liu Jianli optaría por quedarse o por marcharse. Pese a su condición de esposos, tal vez él era meramente alguien pasajero en la vida de ella. No importa, en lugar de pensar en estas incertidumbres, es mejor preguntarle directamente después de tratarla, pensó Infeng, recobrando la calma. Extrajo el preparado medicinal para la curación y unió las puntas de sus dedos con una concentración absoluta. Durante una labor médica, era una falta grave distraerse con otros pensamientos. Infeng no cometería un error de ese tipo. Tras el paso de varias horas, Infeng guardó el fármaco y se limpió el sudor de la frente. A pesar de que el procedimiento no resultó breve, Infeng tuvo la sensación de que el tiempo transcurrió volando. La rotura del meridiano se curó íntegramente y la energía interna de Liu Jianli volvió a circular sin obstrucciones. Una presencia vigorosa inundó el lugar como una corriente fuerte, provocando que el cabello de Infeng se agitara y sus vestiduras se sacudieran. Liu Jianli controló la energía de su cuerpo con facilidad, devolviendo la calma a todo el entorno. Posteriormente, se puso de pie con lentitud bajo la mirada llena de dudas de Infeng. Gracias, dijo, separando ligeramente los labios, produciendo un sonido nítido como el choque del jade. La joven se puso de puntillas, apartando los mechones de pelo cercanos a sus oídos. De nada. Al escuchar esas palabras, Infeng abrió los ojos de par en par, con un rostro de total asombro.
Sintió una caricia suave en su mejilla y percibió un aliento tibio. Fue una sensación ligera de cosquilleo y mucha dulzura. Gracias, susurró otro. Liu Jianli se echó hacia atrás, su rostro se veía rojizo bajo el resplandor de la luna. Con el viento de la noche, su melena negra se movía, dándole un aspecto de hada. Incluso Infeng, el antiguo experto en las carreras de montaña, sufrió un bloqueo mental por un instante. Capítulo 143. La luz de la luna es tan hermosa esta noche. Al notar la mueca de duda en la cara del joven, Liu Jianli percibió que sus mejillas se tornaban rojas de forma repentina, una emoción que jamás había sentido. Los latidos de su pecho se volvieron más veloces y le costaba un poco más respirar. ¿A qué se debía aquello? Realmente, se trataba solo de un saludo común, tal como Ninsaun le había sugerido. Liu Jianli no lo entendía. Le parecía que entrenar con la espada resultaba más sencillo, en esa disciplina todo fluía de manera lógica. Incluso cuando se topaba con dificultades, lograba hallar la salida. Sin embargo, interactuar con los demás exigía estar atenta a muchísimos pormenores, más todavía en un vínculo tan cercano como el de un matrimonio. En lo que respectaba a los sentimientos, ella era como un papel en blanco, sintiéndose algo desorientada. Infeng recobró el sentido poco a poco y se llevó la mano a la cara. ¿Se trataría de una fantasía? Se dio un fuerte apretón en la mano para sentir el impacto, era la realidad. Tú. Infeng abrió la boca, queriendo decir algo, pero dudó. Las frases que en un principio pensaba decir no pudieron salir en ese instante. El brillo de la luna era precioso y el aire de la noche resultaba cautivador. Ambos se quedaron allí callados, sin pronunciar palabra alguna. Las sensaciones se iban formando en medio de aquel silencio. Infeng tomó aire profundamente, con la intención de dar el primer paso. Fuera del templete al lado del estanque, justo en el rincón del corredor, se escucharon de pronto unos empujones y voces bajas. ¿Por qué Fenger no se mueve? De chica, es tímida. ¿Acaso no sabe cómo tomar la iniciativa?, preguntó la segunda madre con ansiedad. Este chico es realmente despistado. En este momento, ¿por qué no se acerca a abrazarla? ¿Qué está esperando? Cuando yo era joven. La voz del anciano padre se detuvo abruptamente a mitad de la frase, sintió un escalofrío en la espalda y no se atrevió a continuar. La cuñada es realmente hermosa, la pareja perfecta para nuestro hermano mayor. Y, papá, ¿qué ibas a decir hace un momento?, preguntó el segundo hermano con curiosidad, girando la cabeza. Sí, señor, ¿qué ibas a decir hace un momento?, preguntó la segunda madre con un tono algo frío. Nada, no quería decir nada. Lan Ninsuang observó a los parientes con una mueca de resignación. En un principio solo quería mirar sin hacer ruido la charla entre su señora y el joven amo, pero al darse cuenta, el sitio ya estaba repleto de personas. Además, había un visitante que no esperaban entre el grupo. Capitán Sin, como oficial militar, ¿por qué está usted? Lan Ninsuang sonrió ambiguamente. Sin Zeng se aclaró la garganta. Como guardia, no es extraño preocuparse por la felicidad de la señorita. Y espere, ¿no viene el joven amo? ¿Qué? Todos quedaron atónitos y miraron hacia el pabellón junto al lago, viendo a Infeng acercarse con expresión resentida. Oh, no, corramos. El volumen de la voz del padre bajó del todo, y al revisar a su alrededor, salvo él y su mujer, ya no quedaba nadie más. Mientras los dos permanecían pasmados, Infeng ya se encontraba tras ellos, muy molesto. Mamá y papá, ¿qué hacen aquí?, preguntó con frialdad. Ese par verdaderamente había arruinado su momento. El clima en ese instante era ideal. Tenía en mente permanecer junto a Liu Jianli, agarrados de la mano, conversando sobre la vida, el satélite y el paisaje. Incluso deseaba meditar sobre cómo llamarían a sus próximos hijos, fuesen varones o mujeres. Al final, esos dos no solo espiaron, sino que además armaron jaleo sin ser nada cautelosos. Esa buena atmósfera se esfumó totalmente. ¿Cómo no iba a estar furioso?
La segunda madre comprendió que había cometido un error, mostró una sonrisa de disculpa e intentaba hallar el modo de echarle la culpa a su marido. No obstante, esta vez, mi padre pareció haber ganado algo de astucia. Dijo directamente, esta noche dormiré en la habitación de invitados. Al retornar al pabellón al borde del agua, Infeng lanzó un suspiro. Al notar su semblante, las facciones de Liu Jianli se suavizaron y los bordes de sus labios se elevaron un poco. Debido a su gran poder, ella había notado lo que pasaba desde hacía rato. Incluso a su edad, siguen actuando como niños, inquietantes, dijo Infeng con impotencia. Creo que está bien así, dijo Liu Jianli en voz baja. Aquel hogar no se parecía al de los Liu, donde se respetaban reglas muy rígidas y todo era muy serio, lo que le resultaba entretenido. Tal vez podría transformar la mentalidad que le falló en su prueba espiritual aquí mismo, y esa era justamente la razón. Infeng observó a la bella joven con una sonrisa, asombrado. Pasado un momento, sacó valor para consultar, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Permanecería en la casa de los Xin? ¿O partiría para alcanzar la cima máxima de la espada? Infeng tenía dudas al respecto. Esta pregunta ya la hizo Ninsaun antes. Liu Jianli miró hacia el cielo iluminado por la luna. ¿Ya se lo habían consultado? ¿Querría decir que ya tenía una conclusión en su mente? ¿Cuál fue tu respuesta entonces? Infeng respiró hondo, sintiéndose inexplicablemente nervioso. Ya que ostentamos el título de esposo y esposa, no nos separaremos. Al pronunciar aquello, las mejillas de Liu Jianli se pusieron un poco rojas, pero su expresión denotaba una gran seguridad. Su forma de ser, al igual que su destreza con el acero, era transparente. Una vez tomaba un camino, no cambiaba de opinión con facilidad. Infeng quedó mudo por lo que ella dijo, y un peso que llevaba encima por fin desapareció. Evocó el juramento bajo la lluvia, y una pequeña sonrisa apareció en su cara, entonces no nos separaremos. Al observar la noche, su vista se quedó fija en el rostro de Liu Jianli. Infeng no pudo evitar suspirar, la luz de la luna de esa noche era realmente hermosa. En otro sector de la finca Yin, Zhen Tainji y Yu Mei se hallaban de pie, uno al lado del otro, arriba de una viga. Aunque el cuarto donde se alojaban estaba algo alejado del pabellón del lago, gracias a su visión, podían observar todo nítidamente. Yu Mei echó un vistazo a Zhen Tainji, luego a la pareja en el pabellón, soltando un leve suspiro. Se preguntaba cuándo este hombre tan rudo, enfocado solo en el arte de la espada, entendería estas cosas. Justo cuando pensaba en eso, Zhen Tainji dijo, el talento de Liu Jianli no tiene parangón en la Gran Qian desde hace 100 años. Aunque no seas tan buena como ella en el camino de la espada, no hay necesidad de desanimarse y suspirar. Yu Mei, al escuchar estas palabras, suspiró de nuevo, sintiendo que el camino por delante era largo y arduo. Se calmó y comentó con un tono suave, Liu Jianli es joven, pero ya ha alcanzado el 5.º nivel de la intención de la espada, un reino de innumerables dioses. Olvídate de 100 años, ni siquiera en 1000 años, nadie puede compararse. Además, ahora está en la cima del 4.º rango del Dao marcial divino, alcanzar el 3.er rango es solo cuestión de aprovechar la oportunidad. En ese momento, será una verdadera diosa de la espada. Sima Con, de 3.er rango en el Dao marcial divino, con un 5.º nivel de intención de lanza, es honrada como la inmortal de la lanza. Zhen Tianji, de 3.er rango en el Dao marcial divino, con un 5.º nivel de intención de balde, es aclamada como la balde loca. Siendo así, cuando Liu Jianli alcance el 3.er rango, ¿no se convertirá en una diosa de la espada? Oportunidad, dijo Zhen Tianji con una sonrisa, en el momento en que se levantó, sentí una oleada de fluctuaciones de energía, señal de un avance inminente. Si quiere, puede desatar por completo el dominio del cielo y la tierra aquí mismo. Sin embargo, creo que debe estar considerando algo y ha suprimido su reino por la fuerza. El rostro de Yu Mei mostró sorpresa y dijo por lo bajo, ¿de verdad? Había imaginado que, tras el intento fallido de Liu Jianli, ocuparía tiempo para alistarse antes de tratar de dominar la naturaleza otra vez. Pero contra todo pronóstico. Si realmente logra dominar, sería asombroso, suspiró Yu Mei.
Sí, una diosa de la espada menor de 20 años. Las alturas que puede alcanzar en el futuro, ni siquiera ese anciano sentado en la torre celestial de la ciudad imperial podría predecirlas. Sin embargo, para la gran dinastía Qian, esto es una gran fortuna, comentó Shen Tianyi con sinceridad. Yu Mei también estuvo de acuerdo. Después de un rato, la alegría de Shen Tianyi se borró y comentó muy serio, ¿puedes sentir a esas ratas que entraron en la ciudad Jinyan? Debería haber una formación aquí. Desde que entré en la ciudad, mi rango de percepción ha sido extremadamente limitado. Yu Mei negó con la cabeza. Es una lástima. La luna está buena esta noche y quería matar a algunos imprudentes para animar las cosas. Shen Tianyi sujetó la pieza rota que llevaba encima, con un tono gélido. Capítulo 144, si Fenger te intimida, le daré una lección. In Feng tuvo una visión mientras dormía. En ella, él y Liu Jianli disfrutaban de una existencia plena. Uno se encargaba de conseguir el dinero para el hogar, mientras la otra era bella y sumamente poderosa. Contaban con un varón y una mujer. El niño era tan apuesto como su padre, y la niña poseía la hermosura de su madre. Sin embargo, justo cuando disfrutaba de aquel tierno descanso, una frase retumbó en su mente y lo puso muy triste: no tienes permitido tener sexo antes de llegar al 7º grado, perdedor. Rayos. In Feng se despertó de un salto, respirando con dificultad. 7º grado, debo entrar al 7º grado lo antes posible. Cerró los puños con fuerza, quejándose entre dientes. ¿Por qué tienes tanta prisa por entrar al 7º grado? Porque, sin entrar al 7º grado, no puedo compartir habitación. In Feng lanzó un suspiro y de pronto se dio cuenta de algo. ¿Qué? ¿De quién era ese comentario? Movió la cabeza y mostró una mirada de asombro. Dentro del cuarto, sentada en la silla frente al escritorio, se hallaba una silueta de blanco. De melena oscura y libre, con una belleza digna de un ángel. Se trataba de Liu Jianli. ¿De qué forma había entrado en mi alcoba? Compartir habitación, repitió Liu Jianli para sí, colocando su mano de jade frente a sus labios e inclinando la cabeza en un gesto de contemplación, como si reflexionara sobre algo. Se sentía una situación tensa. In Feng se apresuró a decir, ¿por qué estás aquí? La línea de pensamiento de Liu Jianli se cortó y se puso en pie con lentitud. Nin Xuan me dijo que después de casarse, la novia debería ir a servir el té a los suegros. No lo sabía antes. Ahora que lo he oído, naturalmente tengo que compensarlo y no perder la cortesía. Eso lo explicaba todo. In Feng movió la cabeza, déjame cambiarme y nos vamos juntos. De acuerdo. Liu Jianli asintió suavemente y permaneció en el sitio sin moverse. Un momento, le dije que me iba a vestir y no hizo el intento de retirarse. In Feng se sintió algo avergonzado. A pesar de ser esposos oficialmente, todavía no tenían ese nivel de confianza absoluta. Como era de esperar, se sintió un poco extraño. Por suerte, la ropa de dormir de los antiguos es bastante resistente, y no tengo la costumbre de dormir desnudo. Si hubiera sido en mi vida anterior, In Feng agitó la cabeza y apartó esos pensamientos. Retiró las mantas y se puso su ropa. Tras asearse, abandonó la habitación junto a Liu Jianli. Lan Ningxuan también aguardaba en la salida. Al ver a la pareja, mostró una sonrisa y lo saludó con la cabeza. Acto seguido, los tres caminaron hacia la estancia principal de la casa de los In. In Jianan se encontraba bebiendo té y conversando con la segunda madre. Al divisarlos, mostró una cara de total sorpresa. La segunda madre también se veía asombrada y contenta. ¿Cómo es que están aquí? Observó a Liu Jianli, quien ya era capaz de sostenerse y caminar por su cuenta, con una mueca de placer y regocijo. In Feng aclaró su voz, relatando lo ocurrido. Su progenitora sintió y comentó con alegría, así es. La segunda madre, al escuchar aquello, sonrió. Llamó a Iner, le comentó algo en voz baja y la joven se retiró deprisa. Lan Ningxuan trajo un té recién preparado y se lo dio con calma a su señora, dándole una señal con los ojos. Liu Jianli entendió el mensaje, mostró su blanca muñeca,
avanzó unos pasos portando la bebida y se la brindó diciendo, «Padre, por favor, tome un poco de té». Ingianán, al presenciarlo, sonrió con mucha felicidad. Dijo algunas palabras amables, aceptó la taza y bebió un poco. Liu Jianli se dio la vuelta, tomó otra porción de té y se la dio a la segunda madre, comentando, «Madre, por favor, tome un poco de té». La segunda madre recibió la taza con una sonrisa, aunque se le saltaban las lágrimas de pura dicha. Infeng, al observar este momento, también sintió muchas cosas. Basado en lo que sabía de las tradiciones de antaño, lo que vendría ahora sería la segunda madre dándole consejos a Liu Jianli sobre cómo ser una buena mujer de hogar. Ciertamente, la segunda madre comentó, «Jianli, ya que estás dispuesta a llamarme madre, de ahora en adelante seremos una verdadera familia. Te confiaré algunas cosas. Si en el futuro Fenger te intimida, debes decírmelo y te ayudaré a darle una lección». ¿Qué? Este desarrollo no se parece al habitual. Infeng alzó la vista y observó a la segunda madre con un rostro de total confusión. ¿Qué había pasado con su siempre cariñosa segunda madre? Además, ¿cómo podría un joven estudiante como él molestar a una experta en combate de tal nivel? Aquel comentario parecía un chiste de mal gusto. Por fortuna, en ese instante, el viejo maestro se mostró molesto y consultó, «Señora, ¿de qué está hablando?». En efecto, en estos casos se podía contar con su propio padre, pues también era hombre. Infeng lanzó un suspiro interno. Sin embargo, las palabras de su padre cambiaron de rumbo de forma imprevista. «Jianli, casarte con Fenger ha sido realmente duro para ti. Pero ten por seguro que si te intimida en el futuro, dímelo. Su madre es bondadosa, puede que no tome medidas estrictas, pero yo me aseguraré de darle una lección». Infeng, al escuchar esto, se quedó sin palabras. Muchas veces sentía que no era el joven heredero de la familia In, sino más bien un yerno que nadie quería, solo y sin protección. Por otro lado, Lan Ningxuan no pudo aguantar la risa al notar la cara que puso el joven amo. En ese momento, Iner volvió rápido trayendo una fina caja hecha de madera. La segunda madre agarró el estuche, lo abrió con esmero y mostró un adorno dorado para el cabello con hilos colgantes, de una belleza evidente. «Jianli, ven aquí», le pidió la segunda madre. «Esta es la horquilla que mi madre me regaló el día de mi boda, y ahora te la doy a ti». Liu Jianli recibió el adorno. No le daban importancia las pinturas ni las joyas femeninas, pero en ese instante, sintió una calidez en su pecho. «Gracias, madre». Cerca de allí, Ingianán, al ver aquello, abrió mucho los ojos. Buscó su bolsa de dinero, pero su rostro se puso serio. «Señora, si va a dar regalos, ¿por qué no me avisó con antelación? No he preparado nada». El viejo maestro se acercó a la segunda madre hablando muy bajito. La segunda madre no le dio importancia, envía a Iner a comprar una joya. «Eso servirá». Ingianán se veía inquieto. No es que no quisiera hacerlo, es que no contaba con el dinero. Toda la fortuna familiar estaba ahora en manos de Infeng. ¿Cómo iba a pagarlo? Al meditar sobre esto, observó a Infeng en el corredor, pensando en su plan. «Fenger, sal. Necesito hablar contigo». El viejo maestro se mostró muy serio y salió primero de la estancia. Infeng, confundido, fue tras él. «¿Cómo van los negocios en el pabellón iluminado por la luna últimamente?». Ingianán tosió un poco y consultó. Al notar esto, Infeng mostró una sonrisa de sospecha. Tal para cual. El refrán les encajaba a los dos. «Papá, dilo. ¿Cuánto necesitas?». El viejo maestro levantó un dedo enseguida, 1000 taels. Infeng mostró un rostro de asombro. «Papá, ¿para qué necesitas tanto dinero?». Tu segunda madre le dio a Jianli una horquilla de oro del taller divino de la capital imperial. No es barata. Tengo que darle a Jianli una joya similar. Por eso, aclaró el viejo maestro con mucha seguridad. Tiene sentido, pero papá, no es común que los padres les pidan dinero a sus hijos para comprar regalos a sus nueras, ¿verdad? Infeng puso una cara muy rara. Mocoso, si tuviera dinero, ¿te lo pediría? Tráelo rápido.
El viejo maestro In tomó su papel de jefe de la casa. In Feng, sin otra opción, sacó con honestidad los 1000 taels y se los dio, luego le lanzó una mirada de reproche, se dio la vuelta y se retiró. Espera, después de que entres, llama a Iner, le pidió el viejo maestro In. Poco después, Iner, luciendo un traje azul, salió de la sala con curiosidad. Maestro, ¿alguna orden? In Jianan sacó la cuenta de lo que costaba el adorno de oro. Retiró 500 taels de la bolsa que In Feng le había dado y comentó, ve a la joyería de la ciudad y compra la mejor pieza. Sí, maestro. Iner tomó el efectivo y se marchó con prisa. Al verla retirarse, In Jianan guardó con sigilo lo que quedaba del dinero y volvió a la estancia con naturalidad. Capítulo 145. Las tres grandes sectas de la espada. In Feng apreciaba en ese momento la sensación de ser el foco de las miradas, incluso si la atención no se dirigía solamente a su persona. Esta es la ciudad Jinyan, sonó una voz nítida a su lado. Liu Jianli, con sus hermosos ojos, observaba los alrededores. Tras cumplir con el ritual del té en la estancia, los progenitores de In Feng le sugirieron que acompañara a Liu Jianli a dar una vuelta. En ese instante, los transeúntes se sintieron cautivados principalmente por la deslumbrante hermosura de Liu Jianli, sin poder evitar detenerse para contemplarla. In Feng no pudo evitar sentir satisfacción porque a su lado caminaba su mujer. Sí, pero esta pequeña ciudad remota ciertamente no se puede comparar con la capital imperial, la ciudad celestial, respondió In Feng. Cómo se trasladó a este sitio con sus parientes siendo muy niño, las memorias que el dueño original del cuerpo guardaba de la capital eran difusas. Evocaba vagamente la majestuosidad de la capital, con la muchedumbre en las arterias viales y las novedades que surgían a cada paso. Se preguntaba qué aspecto tendría la capital tras el paso de tantos años. Liu Jianli habló con desenfado, aunque la ciudad imperial es próspera, no tengo mucha impresión de ella. Desde que tengo memoria, he practicado la esgrima y rara vez salía de la mansión. Cuando cumplí 15 años, el maestro de la secta de la espada innumerable me incorporó a la secta. In Feng comprendió y preguntó, háblame de la secta de la espada innumerable. ¿Cómo es? Existían múltiples agrupaciones en el entorno de la esgrima, y cada una afirmaba ser la superior. No obstante, 3 eran reconocidas por todos como las principales. La primera se denominaba la Casa Militar. La segunda era la ciudad del emperador de la espada. La tercera consistía en la secta de la espada innumerable. Los labios bermellones de Liu Jianli se abrieron ligeramente. La secta de la espada miríada se encuentra en la cima etérea de la región sur, con un total de 13 picos de espada de diversos tamaños. Cada pico tiene un maestro de cima, y el más fuerte de ellos equivale a las 36 estrellas del departamento de matanza de demonios. El actual maestro de secta incluso tiene una fuerza comparable a la de los 12 generales divinos. In Feng tomó aire profundamente. Una reputación tan grande no se mantenía sin esfuerzo. No resultaba extraño que la secta de la espada miríada recibiera el respeto de tantos guerreros que buscaban perfeccionar su técnica con el acero. Posteriormente, Liu Jianli relató diversos detalles sobre la secta de la espada miríada. Por ejemplo, habló del entorno, el modo de entrenamiento de los alumnos y la filosofía del arte de la espada en dicha secta. Tras oír aquello, In Feng no pudo evitar comentar, si la secta de las espadas infinitas continúa así, me temo que la joven generación cultivada no tendrá rival en cuanto a logros en el Dao de la espada. Liu Jianli movió la cabeza negativamente. Tanto la ciudad del emperador de la espada como la casa militar tienen sus propias filosofías sobre el cultivo de la generación más joven. ¿Cómo podrían las 3 escuelas del Dao de la espada, admiradas por el mundo, ser mediocres? En la generación actual de la casa militar, hay un personaje maravilloso, no muy anciano, que puede usar la caja de la espada del soldado fantasma, perdida durante 100 años en la casa militar. Al principio, representó a la casa militar para solicitar un emparejamiento en la secta de las espadas infinitas, y una vez que salió la caja de la espada del soldado fantasma, la generación más joven tuvo que evitarla. ¿De verdad existe tal cosa? In Feng abrió mucho los ojos, señalando a la generación más joven de una secta. ¿Qué tan arrogante es esto?
Solo pensarlo me hierve la sangre. Liu Jianli continuó, los discípulos de la secta de la espada miríada son numerosos, y es imposible que una sola persona pueda luchar contra todos ellos. Por eso, mi maestro me pidió que actuara. Yin Feng sintió curiosidad, así que desenvainaste tu espada y luchaste con él durante varios asaltos, rompiendo finalmente su caja de la espada del soldado fantasma. Liu Jianli negó levemente con la cabeza, mi maestro no me dejó desenvainar la espada. Dijo que si lo hacía, podría arruinar el corazón de la espada de ese joven. Así que solo usé un dedo para derribarlo de la plataforma. Aunque lo derroté, también protegí su corazón de la espada. Yin Feng se quedó asombrado, sin hallar palabras para contestar. El mentor al que se refería Liu Jianli era, sin duda, el líder de la secta de la espada miríada. Aquel sujeto debía ser rencoroso. Al ver que un muchacho molestaba a sus alumnos una y otra vez, no quiso quedar en ridículo, así que mandó a Liu Jianli a recuperar el honor. ¿Por qué dices tener miedo de quebrar la voluntad del rival? ¿Por qué impides que Liu Jianli use su acero? Claramente es porque deseas darle una lección humillante a la casa militar. Es preferible caer ante una espada que ser vencido por un solo dedo. Pero mi esposa es demasiado ingenua, y realmente lo creyó. Yin Feng reflexionaba mientras volteaba la cabeza para observar a Liu Jianli. Simplemente consideró que si individuos así vivieran en la época actual, podrían ser víctimas fáciles de engaños y estafas. ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo el chico después de ser derrotado? Liu Jianli hizo memoria, no le presté mucha atención. Después de derrotarlo, fui al pico de la espada pesada para cultivar. Pero mi maestro mencionó vagamente que el joven regresó a la torre de la espada, bajó la cabeza y tembló por completo. Quizás fui demasiado brusco. Agachó la cabeza y tiritaba del todo. Claramente, estaba llorando. Yin Feng mostró una mueca de burla, pero al meditarlo mejor, si él fuera ese muchacho, pasando de la gloria a ser vencido por un dedo, quizás querría que se lo tragara la tierra. Ese joven, ¿cómo se llama? Consultó Yin Feng. No lo sé, respondió Liu Jianli con desinterés. Yin Feng guardó silencio, sintiendo lástima por la situación de aquel joven. Caer ante un dedo ya es bastante malo, pero que nadie sepa ni quién eres resulta una tragedia total. Ambos conversaban mientras recorrían la ciudad de Jinyan. En el camino, se cruzaron con unos sujetos que arreglaban una estructura de madera dañada. Un individuo, que al inicio se esforzaba en su labor, se detuvo de golpe. Apuntando hacia la vía, se quedó boquiabierto con un gesto de asombro. Esa mujer. Cerca de allí, Woyuan, un hombre fornido y de tez morena, comentó con molestia, ¿qué haces? ¿De verdad estás fascinado por una mujer? ¿Qué tiene de interesante esa mujer? No, jefe, esa mujer es Liu Jianli. Y ella, ya puede caminar. Gritó el hombre. El suceso de Liu Jianli, que falló en su prueba espiritual, fue una noticia impactante en la ciudad imperial, y los miembros del taller divino, lógicamente, estaban al tanto. ¿Qué? Woyuan y los demás observaron en esa dirección, pero las siluetas de Yin Feng y su acompañante se habían perdido hacía tiempo al doblar la esquina. ¿Dónde está la persona que mencionaste? Además, los meridianos de Liu Jianli están dañados y su parte inferior del cuerpo está paralizada. Ni siquiera el médico imperial puede curarla. ¿Cómo es posible que se ponga de pie de nuevo? Sin duda, te equivocas. El individuo intentaba dar una explicación, pero Woyuan no cayó. Date prisa y trabaja bien, no hay margen de error en esta tarea, advirtió Woyuan hablando muy bajo en la parte final. El hombre buscó con la mirada en la calle, sin poder localizar de nuevo a la dama de blanco. ¿Será que realmente cometí un error? Susurró para sus adentros y dejó de pensar en el asunto, siguiendo con sus tareas. No obstante, estos sujetos, aunque simulaban arreglar las vigas de la vivienda, si uno observaba con atención, notaría que cada uno tenía delgados filamentos enredados en sus dedos. Tan finos como cabellos y casi invisibles. Cada vez que movían sus manos, esos hilos casi imperceptibles también se desplazaban. Los filamentos se extendían directamente desde las maderas dañadas hasta el fondo de la casa.
Entre los reflejos de luz, se podía distinguir vagamente que la punta de los hilos estaba sujeta a un mecanismo con forma humana, que golpeaba rítmicamente algo en ese lugar. Capítulo 146. La señorita Khan es solo mi amiga. Los dos arribaron a un cruce de caminos, y Infeng apuntó hacia el pabellón Escucha la lluvia, comentando, normalmente, además de ejercer la medicina en el salón Baoyi, también voy allí a leer. No se dejen engañar por la apariencia del pabellón Escucha la lluvia, que parece tener solo 3 pisos. En realidad, es un tesoro. En su interior, tiene 9 pisos, con una cantidad asombrosa de libros. Aunque llevo leyendo allí unos 2 meses, solo he llegado al 4.º piso. Liu Jianli movió la cabeza suavemente, los tesoros que contienen la esencia del cielo y la tierra no son comunes, ¿cómo puede haber tales tesoros en la ciudad de Jinyan? No sé los detalles, pero el pabellón Escucha la lluvia siempre ha estado custodiado por ese anciano. Cuando entremos, traten de no hablar demasiado, ese anciano tiene la lengua afilada, y me temo que no podrán con él. Advirtió Infeng en voz baja. Al aproximarse, Infeng expresó con mucha consideración, «Señor Bai Li». El hombre mayor, Bai Li, lo observó y soltó una burla, «¿Por qué no me llamas viejo cascarrabias?». Infeng mostró un rostro de asombro al escuchar eso. «¿De verdad tengo la lengua tan afilada?», consultó el anciano nuevamente. Infeng se inquietó de pronto y comenzó a sudar por los nervios. ¡Qué locura! Estando en la vía, a más de 10 metros de distancia, ¿de qué modo pudo escucharlo aquel hombre? ¿Sería acaso un guerrero de gran categoría? Señor. Infeng puso una sonrisa forzada. Debido a que la otra parte lo había pillado, no le quedaba más remedio que pedir perdón una y otra vez. Por fortuna, aunque aquel señor hablaba de forma ruda, no guardaba rencor. Si se hubiese topado con el señor Zhou Kai, de la división de cazadores de demonios de Yiyuan, no se habría librado con una simple llamada de atención. Tras regañar a Infeng con ganas, el hombre calmó su molestia. Observó a Liu Jianli, que estaba al lado, y asintió, no está mal, a un paso del dios de la espada. Poseía el 5.º nivel de la intención de la espada, lo más alto del 4.º rango en el camino marcial. Y si ella logra alcanzar el 3.er nivel, se convertirá en la auténtica diosa de la espada. El anciano sacó un recipiente con licor de entre sus ropas, tomó un trago y agregó, no hay prisa, el buen vino necesita tiempo para añejarse. Mientras se expresaba, los pliegues de su cara se marcaron y sus ojos mostraron un brillo de felicidad. Infeng, al escuchar aquello, se sintió confundido. En ese instante, unas piernas estilizadas salieron del pabellón Escucha la lluvia y se dejó ver una dama distinguida, era Khan Feilan, la persona que él tanto esperaba ver. Señorita Khan, ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde ha estado estos días?, consultó Infeng con muchas ganas. No obstante, apenas terminó de hablar se arrepintió, vigilando con cuidado cómo reaccionaba la bella mujer que lo acompañaba, y se sintió aliviado al notar que ella permanecía serena. Volví por unos asuntos, contestó Khan Feilan sin darle importancia, y luego puso su vista en Liu Jianli. Sus miradas se encontraron en el espacio, transmitiendo un mensaje difícil de explicar. ¿Quién es?, interrogaron ambas a la vez, manteniendo un gesto tranquilo. Infeng se apresuró a hacer las presentaciones, esta es mi esposa, Liu Jianli. Esta es mi amiga, Khan Feilan, quien me ha salvado varias veces en momentos de peligro. Liu Jianli inclinó la cabeza levemente como saludo. Khan Feilan la examinó de arriba a abajo con una mirada muy atenta, después arrugó un poco el entrecejo, con un matiz de seriedad en sus ojos. El anciano, apoyado en su asiento de madera, disfrutaba de su bebida y de la situación, sintiéndose muy a gusto. ¿Por qué noto una vibra de conflicto inminente? No, ¿qué me preocupa? La señorita Khan es solo mi amiga. Infeng dio otra explicación, a la señorita Khan y a mí nos gusta leer y de vez en cuando nos encontramos en el pabellón Escucha la lluvia. Puso mucho énfasis en las palabras, de vez en cuando, con el deseo de que su mujer no pensara mal de él. Sin embargo, su forma de hablar causó el enojo de Khan Feilan, no puede decirse que sea una coincidencia. Salvo los pocos días que estuve ausente, cada vez que vengo al pabellón Escucha la lluvia, siempre me encuentro contigo.
Vaya, Infeng se encogió de hombros con timidez. Liu Jianli le lanzó una mirada rápida, con un gesto calmado. Ya que estás en el pabellón, escucha la lluvia, entra y lee. Yo volveré primero. Tras decir aquello, Liu Jianli saltó con agilidad hacia la viga. En pocos segundos, se perdió de vista. Infeng se quedó con la boca abierta, sintiendo la garganta seca. Si hubiese imaginado que la señorita Kan regresaría en esta fecha, no habría traído a su mujer al edificio. Infeng se sentía muy arrepentido. Dentro del pabellón escucha la lluvia, Infeng trataba de aprenderse los libros en la cuarta planta. Con todo lo que había pasado últimamente, su práctica se había estancado y debía recuperar el tiempo perdido. Mientras estudiaba, un aroma agradable llegó de repente hasta él. Infeng volteó para ver y descubrió a la elegante Kan Feilan parada a su lado con los brazos cruzados. «Señorita Kan, ¿hay algo?», consultó Infeng con intriga. Normalmente, cuando coincidían en el edificio, los dos estaban concentrados en sus tareas. Solo intercambiaban unas palabras antes de ponerse a leer. Pero hoy, ¿la señorita Kan se comportaba de forma extraña? Kan Feilan lo contempló en silencio, y el borde de sus labios tras la tela oscura se movió un poco. «Tú y tu esposa». A mitad de la oración, las orejas de Kan Feilan se pusieron algo rojas y agitó la cabeza. «Nada». «Durante los días que estuve fuera, ¿sucedió algo en la ciudad de Jinyan?» «Nada en específico, solo que el clima es anormal. Llueve a menudo, y a veces hace un calor insoportable», relató Infeng. En ese momento, percibió que la señorita Kan, al oír lo de las lluvias, puso una expresión de gran molestia, como si recordara un evento amargo. «¿Qué pasa?», consultó Infeng mostrando interés. «No me gusta esta lluvia», contestó Kan Feilan con voz tenue y una mirada llena de matices. En la vivienda del gobernador de Jinyan, todo estaba en calma, y hasta el leve ruido del aire entre el follaje resultaba molesto. En el corredor oscuro, Yelotin yacía tirado en el suelo con la ropa manchada de orina. A poca distancia, su progenitor, con una sola mano, apretaba con fuerza el cuello de un empleado. La vida y la esencia del sirviente se esfumaron en un instante, quedando convertido solo en un pellejo vacío. «Papá, no, tú no eres mi padre, ¿quién eres realmente?», interrogó Yelotin con la voz temblorosa por el miedo. Jane giró la cabeza, sus ojos se veían totalmente oscuros, y el tejido de su cara empezó a romperse, dejando ver una apariencia de espectro. «Qian Yi», exclamó Yelotin con un susto enorme. «¿Quieres ver a tu padre? Entonces te llevaré a verlo». Qian Yi se fue acercando despacio hacia Yelotin. Tras un momento, apareció una piel humana sobre el piso de la sala. El suelo de piedra se movió y una mano seca se asomó, cargando una figura del Buda fantasma. Las tres caras de la estatuilla se movieron, sus 6 extremidades se extendieron y entonces la boca emitió sonidos humanos. «Casi listo». «¿Cuándo debemos actuar?», consultó Qian Yi. 3 días después. Dao Fu y Lei Bea ya han llegado a la ciudad de Jinyan. De ellos depende destruir el sello de la ciudad. En cuanto a los demás, aparecerán el día de la acción, debemos conseguirlo antes de que se escabe el camino Warong en el territorio del sur a las afueras de la ciudad de Jinyan. El Buda fantasma de 3 caras lo observó fijamente con todos sus ojos. «Entiendo, pero ¿quién se ocupará de ese anciano a la entrada del pabellón escucha la lluvia?». El Buda fantasma mostró una mueca. «Yo me salgo con la mía, déjamelo a mí». «Te dejo el resto a ti, no debería haber ningún problema, ¿verdad?». «De acuerdo». «Bien. Si conseguimos ese objeto, el Gran Qian y el Departamento de Cazadores de Demonios estarán muy ocupados y podremos implementar mejor el plan». El Buda fantasma de 3 caras puso una expresión de felicidad. Capítulo 147. ¿Cómo deben llevarse bien las parejas? En la entrada del pabellón escucha la lluvia, Bai Li, el anciano, percibió una señal en su interior. Cerró los párpados y, de manera repentina, escupió un poco de sangre. «Una formación que oculta secretos celestiales», se burló el anciano, aseándose el rastro de sangre de la comisura de sus labios. Con su dedo índice de la mano derecha dibujó un símbolo en el aire, y surgió un sello de color dorado.
En la zona sur de la ciudad de Jinyan, donde antes no se veía nada, apareció de pronto un fuego tenebroso que adquirió una silueta humana. Aquel ser de fuego analizó el sitio, se movió instantáneamente a un punto concreto, hundió su mano derecha en el suelo y, en un veloz movimiento, sacó una concha de tono azul oscuro. Al mismo tiempo, Bailey levantó las cejas y lanzó al aire el licor que tenía en su recipiente. Por otro lado, la entidad de fuego volvió a sepultar la concha bajo tierra y se esfumó en el vacío. En un patio humilde, el viejo Lee se encontraba bebiendo cuando notó de repente que las gotas de vino que cayeron al piso habían formado 3 términos. En 3 días. El viejo Lee habló en voz baja, y un poder extraño lo recorrió, haciendo que las palabras del suelo se borraran. Tenía un gesto difícil de explicar, no estaba claro lo que pasaba por su mente. Se tocó el pecho y lanzó un suspiro cargado de pesadez. En la casa de los Sin, ocurría exactamente lo mismo. Yu Mei, que estaba apoyada en una columna de la vivienda, se puso de pie de forma repentina. En el área del patio, Sentaín interrumpió su entrenamiento y le comentó a Inan, practica por tu cuenta. Se movió velozmente hacia donde estaba Yu Mei, y el pilar se cubrió de humedad. 3 días, bueno, no me harás esperar mucho. Sentaín se acarició la barba, y el pequeño recipiente de vino que colgaba del mango de su espada se movió de manera enigmática. En una región del dominio del sur, Yan Zhou realizaba prácticas junto a Li Luo. Observó al muchacho a poca distancia, quien estaba rodeado por restos de criaturas oscuras y espectros. Li Luo movió su mano derecha, puso a resguardo el estuche de la espada del soldado fantasma y se aproximó a Yan Zhou. Le comentó, maestro, ¿por qué siempre tenemos que eliminar a estos pequeños? Quiero encargarme de los grandes. Yan Zhou mostró una sonrisa de resignación, el yin y en el dominio sur es demasiado denso, lo que lo convierte en un lugar excelente para que demonios y fantasmas cultiven. Si no se suprime, los demonios con un cultivo elevado se convertirán en un desastre en todas partes. Para la gente del dominio sur, sería una catástrofe. Li Luo movió la cabeza aceptando, pero aún se notaba cierto enfado en su rostro. Al ser el miembro más joven de las 36 estrellas en la historia del Gran Qian, sentía mucho orgullo y, lógicamente, no deseaba continuar derrotando a esos monstruos que estaban por debajo del 5.º ciclo de la calamidad. En ese instante, Yan Zhou notó algo extraño. Retiró una pequeña bolsa de tela de su pecho, levantando una ceja. Aquel saquito estaba brillando. Yan Zhou abrió el envoltorio, pero no contenía nada. No obstante, su semblante se puso muy serio. Vámonos. Li Luo consultó con mucha intriga, ¿a dónde? A las afueras de la montaña Tianling, al paso Zenling. En el templete junto al estanque de la casa de los Xin, aunque Liu Jianli ya no precisaba de la silla de ruedas, prefería permanecer en ese sitio. Contemplaba el agua frente a ella, sumergida en sus propias reflexiones. Hasta que Lan Ningxuang se arrimó y consultó con interés, «Señorita, ¿en qué piensa? ¿Por qué no regresó con el joven amo?» «Está leyendo en el pabellón de la lluvia, así que regresé primero», comentó Liu Jianli de forma natural. «Ah. En ese caso, tendré que ir a buscar al joven amo más tarde para evitar cualquier percance», afirmó Lan Ningxuang de inmediato. «No es necesario. Hay una chica llamada Kan que está con él. Ella puede protegerlo». A pesar de que Liu Jianli no tenía pruebas de la capacidad de Kan Feilan, presentía que poseía una gran fuerza, e incluso que podría ser muy poderosa. Sin embargo, por algún motivo, una sensación extraña la recorría. Era parecido a cuando entrenaba con la espada, todo avanzaba bien, como si fuera agua fluyendo, pero de pronto, en algún tramo, ocurría un error en el paso de la energía, haciendo que toda la serie de movimientos fallara. Aquello le generaba mucha incomodidad. «¡Ah!», gritó Lan Ningxuang. «Entonces debo ir a proteger aún más al joven maestro». «¿Por qué?», consultó Liu Jianli sin entender. «La señorita Kan no es débil». «Señorita, conozco la fuerza de la señorita Kan, pero ese no es el punto. El joven amo es su esposo. ¿Cómo puede sentirse tranquila dejándolo con otras mujeres?».
La abuela de la familia Liu me dijo que si los hombres y las mujeres pasan mucho tiempo juntos, con el tiempo desarrollarán sentimientos. Señorita, ¿acaso no querría que el joven amo se sintiera atraído por otras mujeres? Ante tales frases, Liu Jianli se vio un poco confundida, y esa extraña emoción en su pecho se hizo más fuerte. No comprendía el motivo de sentirse así. Desde el día que conoció a Infeng, habían aparecido en ella muchas sensaciones que no conocía. Al notar esto, Lan Ningxuan lanzó un suspiro de resignación y reflexionó: la señorita solo ha conocido el cultivo y la práctica de la espada desde niña, ¿cómo podría entender estas cosas? No, tengo que ayudarla a protegerse de alguien tan excepcional como el joven amo y evitar que otras mujeres, lejos de acercarse. Espera, vamos al pabellón, escucha la lluvia. Mientras Lan Ningxuan meditaba sobre eso, Liu Jianli, que se había quedado callada un buen rato, habló de repente: Ningxuan, ¿cómo se lleva bien una pareja? Lan Ningxuan se quedó pasmada al inicio, pero luego se puso sumamente contenta. ¿Será que su señora por fin entendió algo y le inquietan estos temas? Contestó con mucha alegría: si la señorita quiere saberlo, le contaré todo lo que me dijo la abuela de la familia Liu. Acercándose a ella, Lan Ningxuan le relató los pormenores al oído. Liu Jianli prestaba mucha atención, a veces arrugando el entrecejo y otras asintiendo como si lo estuviera analizando. Pero al escuchar a Lan Ningxuan mencionar los pormenores de lo que significa compartir la alcoba, un color rojo cubrió rápidamente su cara. Antes, simplemente se imaginaba que compartir la habitación consistía en dormir en el mismo cuarto, pero no preveía que existieran tantas cosas complejas y misterios de por medio. ¿Solo necesita quedarse quieto?, consultó Liu Jianli con la boca un poco abierta. La abuela de la familia Liu lo dijo: parece que así el hombre se sentirá más cómodo. Liu Jianli bajó la mirada muy pensativa: esto parece más difícil que practicar esgrima. Lan Ningxuan intentó darle calma: señorita, no se preocupe. De todos modos, la noche de la boda, el joven maestro dijo que antes de alcanzar el 7º rango, no consideraría tales asuntos entre hombres y mujeres. La señorita tiene tiempo de sobra para comprender estas cosas. Al decir aquello, Lan Ningxuan evocó lo ocurrido esa noche y sus mejillas se tornaron rojas. Su señora y el joven amo dormirán juntos en el futuro y, al ser ella la asistente, también tendría que ocuparse de cuidar al joven amo en la cama. No imaginaba que aquello estuviera bien, pero al meditarlo, la cara de Lan Ningxuan se puso todavía más colorada. Liu Jianli también recordó las frases que Infeng pronunció muy temprano por la mañana. Su rostro se veía como si le hubieran puesto color. Entonces, cuando dijo compartir habitación en aquel entonces, se refería a esto. 7º rango. Al caer la noche, Infeng y Can Feilan abandonaron juntos el pabellón a escuchar la lluvia y vieron enseguida a Lan Ningxuan aguardando en la salida. Señorita Ningxuan, ¿qué hace aquí?, consultó Infeng con sorpresa. Lan Ningxuan observó a Can Feilan, quien llevaba el rostro cubierto por una tela oscura, y puso una pequeña sonrisa: la señorita me pidió que esperara aquí al joven amo y que lo acompañara a casa sano y salvo. No tenías que venir, la señorita Can ya dijo que me acompañaría, comentó Infeng. Joven amo, ya que estoy aquí, no hay necesidad de molestar a la señorita Can, afirmó Lan Ningxuan, sonriendo mientras veía a Can Feilan. Su forma de mirar era muy reveladora. Bueno, es cierto, comentó Infeng tras pensarlo un poco, dio media vuelta y se despidió de Can Feilan. Entonces, nos vamos. Can Feilan inclinó la cabeza levemente. No fue hasta que la silueta de Infeng se perdió al cruzar la esquina que ella dejó de mirar despacio. Tras ver la graciosa situación, el señor Bailey bromeó: ¿te incomodó un poco conocer hoy a la esposa de ese muchacho? No entiendo de qué hablas. La voz de Can Feilan se escuchó fría, aunque arrugó un poco el entrecejo. Esto es lo que querías. Estiró su mano derecha y, de pronto, surgieron dos objetos en su palma, que antes estaba vacía. Uno consistía en un pincel con la punta de color oro. El otro era una balanza dorada. El instrumento vibró un poco al ser mostrado, lanzando una luz muy clara.
Al notar esto, el anciano pasó su mano derecha, formando un muro invisible que encerraba el poder, y la balanza de oro volvió a su estado normal. Al levantar la mirada hacia el cielo, la luna se encontraba tapada por las nubes y el ambiente estaba brumoso. Daba la impresión de que una tempestad estaba cerca. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.